tal? Bienvenido nuevamente a mi canal Matisi, el canal donde podrás encontrar problemas de matemática básica desarrollada de una forma práctica, acompañada de una pequeña teoría que pues van a ayudar a resolver de forma solvente el problema. ¿Quieres saber cómo desarrollar este problema? Te invito a seguir viendo el video. Vamos a desarrollar este problema basándonos en dos métodos de solución. Cada método pues va a tener sus notas teóricas prácticas que van a ser utilizadas para desarrollar el problema. Vamos a comenzar con el método 1. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para desarrollarla utilizando el método 1? Vamos a ver básicamente tres puntos principales que van a permitir desarrollar el problema. El primer punto va a ser, por ejemplo, cuando ustedes tengan esta figura con dos segmentos iguales y un ángulo de 60. Esta propiedad es recontra conocido. Si ustedes ven esta forma, entonces automáticamente ustedes deben de cerrar la figura. ¿Por qué ustedes deben de cerrar la figura? Porque estarían formando un triángulo isósceles. Sabemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, como pueden observar, y entonces decimos que a lados iguales se le pone ángulos iguales. Quiere decir entonces que si este ángulo es alfa, entonces este ángulo también es alfa. Por notas básicas desde colegio o en la pre, sabemos, ¿no?, que pues, la suma de los ángulos de todo triángulo pues es 180 grados. Entonces si acá tengo 60, eso quiere decir que este ángulo más este ángulo debe de sumar 120, pero como son iguales tienen que ser la mitad a cada ángulo. Por lo tanto, cada ángulo vale 60 grados. Y pues resultando un triángulo conocido, ¿no?, un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos ángulos interiores de medida son iguales a 60. Y además de ello, pues los tres lados son iguales. El siguiente punto que vamos a ver es esta figura en la que tenemos tres segmentos y voy a tratar de cerrar formando un triángulo isósceles de esa manera. Ahora voy a tratar de formar por acá otro isósceles. Entonces cuando ya tengo la figura de esa manera, podemos entonces decir que este ángulo con este ángulo tienen una relación. Este ángulo viene a ser el doble de este ángulo. Quiere decir que si este ángulo es alfa, por lo tanto este ángulo es 2 alfa. Y también puedes decir lo siguiente, que si tú cierras la figura, entonces este ángulo, si es beta, este ángulo es el doble. Quiere decir que hay una propiedad de rebote por ahí, en la que la relación de ángulos es de 1 a 2. Acá es 1, acá es 2. Acá es beta, acá es 2 beta. Acá es 1, acá es 2. Acá es alfa, acá es 2 alfa. Muy bien, entonces esta propiedad nos remarca eso. También como una nota quizás un poco más avanzada en los temas de geometría, podemos decir que este punto es el circuncentro de este triángulo. Pero simplemente vamos a quedarnos con que la relación de estos ángulos son de 1 a 2. Ahora pasamos a este tercer punto, en el que, por ejemplo, si nosotros vemos en un triángulo estos ángulos, ¿no?, hay que observar bien, acá tenemos θ y acá tenemos 90 menos la mitad de este ángulo, 90 menos θ medios. Si yo veo esta relación de ángulos, entonces voy a decir que el triángulo es isósceles. Y eso simplemente se demuestra cuando completes ángulos, ¿no? Tú tienes que hacer que el triángulo sume 180, por lo tanto este ángulo debe ser 90 menos θ medios, porque sumado los tres ángulos tiene que dar 180. Entonces, de forma práctica simplemente vas a decir, si yo veo que acá es θ y acá tengo 90 menos la mitad de ese ángulo, el triángulo es isósceles.
por lo tanto voy a señalar los lados iguales. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones. Acá tengo dos triángulos en el que pues me han dado dos ángulos de ellos. En el primero tenemos 40 y 70. Quiero que observen qué es 70 con respecto a 40. 70 lo podemos expresar de la siguiente manera, como 90 menos 40 medios. Entonces se está cumpliendo esta propiedad, ¿no? Quiere decir que este triángulo resulta ser isósceles. Entonces este lado con este lado son iguales. Y si es isósceles, los dos ángulos que se forman con la base son iguales, ¿no? 70. Entonces 40 y 70 forman triángulos isósceles. Y vamos a ver en este ejemplo que también ocurre algo similar. 20 y 80 también van a formar un triángulo isósceles, porque 80 es 90 menos 10 y 10 es 20 entre 2, entonces sí está cumpliendo con esta propiedad. Entonces directamente vamos a decir que este lado es igual a este lado, formándose así un triángulo isósceles. Muy bien, entonces visto estos puntos, ahora vamos a pasar a la primera solución del problema. Muy bien, en el problema entonces pues nos están dando un triángulo isósceles y nos están dando, miren por acá, un ángulo de 30. Entonces cuando a ustedes le den un triángulo isósceles y ángulo de 30, ustedes pueden pensar en el triángulo equilátero, ya que el triángulo equilátero tiene pues ángulo de 60 grados y 30 viene a ser la mitad de 60. ¿Dónde hemos visto la relación de 1 a 2? 30 por 2, 60. La relación de 1 a 2 lo hemos visto en este punto, ¿no? Que si acá es, por ejemplo, alfa, acá es 2 alfa, o sea, está cumpliendo la relación de 1 a 2. Entonces, si acá yo tengo 30, podría ponerlo yo como 60. ¿Y eso por qué o cómo lo razono así? Debido a que tengo el isósceles por acá. Tengo dos lados iguales, entonces yo puedo fabricar un lado igual más. De esta manera, ¿no? Entonces, básicamente tengo que darle forma, decir que tengo que prolongar pues este segmento hasta cierta distancia y de ahí ubicar un punto tal que si yo uno este punto con este punto tiene que ser bolita también. Entonces voy a hacer eso. Entonces estoy obteniendo pues no tres segmentos iguales. Si yo tengo 30 por acá, entonces este 30 va a rebotar hacia acá como un ángulo de 60 grados, ya que la relación es de 1 a 2. Muy bien, ahora chequeen por acá, miren, tenemos bolita, bolita, tenemos esta forma. Entonces simplemente voy a cerrar la figura para formar el triángulo equilátero. Entonces este ángulo es 60, todos los ángulos son 60 y todo este ángulo es 60. Pero antes voy a decir que este triángulo es isósceles, este triángulo es isósceles. Entonces a lados iguales se lo pone a ángulos iguales, a bolita se lo pone 40, a bolita se le tiene que poner 40. Pero como todo este ángulo era 60, entonces este ángulo vale 20. Ahora quiero que observen este triángulo de acá. En este triángulo se está cumpliendo que tiene dos ángulos conocidos, ¿sí? Este ángulo es 20 y este ángulo es 80. ¿Dónde he visto 20 y 80? En este punto, ¿no? Cuando tenemos estos dos ángulos, el triángulo es isósceles, o sea que frente a 80 es bolita, entonces este ángulo también debe ser 80. Entonces si frente a 80 es bolita, frente a 80 también es bolita. Entonces tengo un triángulo isósceles. Y ahora vean por acá, hemos descubierto que este triángulo, que no sabíamos que era isósceles, resultó siéndolo. Entonces a lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo de acá, pues es x más 60. Sin embargo, también puedo decir lo siguiente, que si un triángulo isósceles, yo tengo este ángulo, el ángulo de las bases va a ser 90 menos la mitad de ese ángulo. Eso quiere decir que este ángulo también lo puedo expresar como 90 menos la mitad de él, ¿no? Por lo tanto, por acá voy a tener la siguiente ecuación, que x más 60 es igual a 90 menos 40 medios. Por acá voy a tener lo siguiente,
40 entre 2, 20, 90 menos 20, 70. Entonces x vale 10. Entonces con el primer método nos está saliendo 10. Ahora vamos a ver un segundo método y también la respuesta tiene que ser la misma. Para el segundo método vamos a necesitar algunos puntos diferentes al primer método. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en el triángulo isósceles cuando yo trazo la altura. Cuando en un triángulo isósceles tú trazas la altura, entonces esta altura la va a hacer de bisectriz, va a ser de mediana, o sea, quiere decir que cae en el punto medio, y también de mediatriz. ¿Está bien? Si en un triángulo isósceles tú trazas la altura, entonces esta altura viene a ser bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales, y también viene a ser mediana, cae en el punto medio de la base. Eso es lo primero. Lo segundo es que quisiera hablar sobre el incentro de un triángulo. En un triángulo, si ubicas el incentro, esta va a estar pues ubicada cuando tú traces las bisectrices interiores. Si tú trazas las tres bisectrices interiores del triángulo, entonces el punto, estas intersectan en un punto, formando así al incentro. Este punto viene a ser el incentro. Quiere decir que el incentro es el punto de intersección de las tres bisectrices. Entonces quiero ponerles una aplicación por acá. Entonces les pregunto si x e y son iguales. En el triángulo yo tengo que esta es bisectriz porque está partiendo el ángulo en dos partes iguales. Esta es bisectriz porque está partiendo el ángulo en dos partes iguales. Y entonces la idea es que si yo trazo un segmento uniéndolo al punto, puedo decir que este punto es incentro, o en otras palabras puedo decir que esto también es bisectriz. Entonces eso vamos a comprobarlo con los siguientes datos que tenemos por acá. ¿Qué pasa si yo tengo dos triángulos y los dos triángulos tienen pues dos lados iguales? Por ejemplo, este triángulo tiene A y C y este triángulo tiene A y C. Yo puedo decir que los triángulos son congruentes. Recordemos que hay tres casos de congruencia. Caso ala, quiere decir ángulo, lado, ángulo. Caso lal, quiere decir lado, ángulo, lado. Y el tercer caso que es lado, 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 o sea, los tres lados iguales. En este caso no tenemos ala, porque no tenemos dos ángulos que sean iguales. No podemos decir que es lal, porque nos faltaría un ángulo. Podría ser el caso lado, lado, lado. Y la respuesta es que efectivamente viene a ser el tercer caso, ¿no? Viene a ser este, no viene a ser esta ni esta. Y ahora pues ustedes me dicen, pero ¿cómo hallamos el tercer lado? El tercer lado lo vamos a hallar con el teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras se puede utilizar para todo triángulo. Si utilizas el teorema de Pitágoras por acá, vas a decir que la hipotenusa al cuadrado restado este cateto al cuadrado va a ser este cateto, porque la suma de cuadrados de ellos dos te tiene que dar c al cuadrado. Y por acá lo mismo, pues, ¿no? Entonces vas a decir que este cateto también vale. Tiene los tres lados iguales, lado, lado, lado. Los triángulos son congruentes. Ahora por acá un punto más, si vamos a hablar sobre el teorema de la bisectriz. Si tú tienes un ángulo y trazas la bisectriz es aquel rayo que parte al ángulo en dos partes iguales. Si tú ubicas un punto, puede ser este punto, puede ser este punto o este punto, cualquier punto de la bisectriz, entonces se va a cumplir lo siguiente, que si yo trazo perpendiculares a los lados del ángulo, como están viendo por acá, entonces se va a cumplir lo siguiente, que este segmento y este segmento son iguales. Y además que estos laditos son iguales, esto con esto son iguales. Muy bien, entonces vamos a aplicar por acá eso. Como vemos que acá hay ángulo y bisectriz, desde este punto que pertenece a la bisectriz voy a trazar una perpendicular y otra a cada lado. Muy bien, entonces voy a decir que este lado con este lado son iguales. Y si yo trazo por acá igual, ¿no? Este punto también pertenece a esta bisectriz, entonces voy a aplicar este teorema. Si yo trazo del punto de una bisectriz perpendiculares a los lados, esas perpendiculares resultan ser iguales.
resultan ser iguales. Ahora quiero que se fijen en esta figura. En esta figura, que generalmente la conocen como pescadito, hay dos triángulos rectángulos, ¿no? Porque acá es 90 y acá también es 90. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos en el que están compartiendo la hipotenusa. Quiere decir que la hipotenusa para este triángulo es la misma que para este triángulo rectángulo. Entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes, debido a que hemos visto la aplicación por acá. Si dos triángulos son rectángulos y sus dos lados son iguales, por lo tanto el tercer lado también es el mismo, debido al teorema de Pitágoras. Quiere decir que si esto es culebrita, entonces por acá también tenemos culebrita. Entonces son congruentes. Si son congruentes, completamos datos diciendo que si frente a rayita está X, entonces esa rayita tiene que estar X. Demostramos entonces que X es igual que Y. Quiere decir que este punto está uniendo las bisectrices del triángulo. Entonces ese punto es notable. El punto se llama incentro. Entonces resulta ser que este punto es incentro. Listo. Entonces vamos a aplicar todos estos criterios para desarrollarlo de una manera diferente. Y lo primero que tenemos que hacer es trazar la altura. ¿Por qué? Porque el triángulo que nos dan es isósceles. Si yo trazo la altura, voy a formar por acá bisectriz y mediana. Entonces yo voy a trazar la altura. Trazo la altura y voy a decir que este ángulo es 20. ¿Debido a qué? Debido a que todo este ángulo es 40, ¿no? Porque si completamos ángulos, vamos a decir que esto es 70, como es isósceles, esto es 70, y pues acá queda 40, ¿no? 70 más 70, 140, más 40, 180. Entonces, si yo un triángulo isósceles trazo la altura, estoy partiendo estos ángulos en dos partes iguales. Muy bien. Entonces acá tengo 20 y todo esto vale 20. Ahora voy a unir este punto con este punto. Y bueno, esta altura hemos dicho que viene a ser mediana, ¿no? También viene a ser mediana, por lo tanto si acá por ejemplo es A, entonces esto también es A. Porque la altura en el triángulo isósceles viene a ser bisectriz, viene a ser mediana. Ahora quiero que vean estos dos triángulos de acá. Estos dos triángulos tienen AA, son rectángulos y tienen pues un cateto que comparten, ¿no? Que es bolita. Entonces se está cumpliendo nuevamente esto de acá. Cuando un triángulo rectángulo tiene dos lados iguales, los triángulos son congruentes. Quiere decir que si en este triángulo frente a bolita está 30, en este triángulo frente a bolita también tiene que estar 30. Ahí es 30. Ahora hemos dicho que este ángulo es 70 y todo este ángulo también es 70. Este ángulo, por lo tanto, debe de ser 20, porque sumado todo esto me tiene que dar 70. Ahora quiero que me digan cuánto vale este ángulo. Este ángulo lo podemos hallar de la siguiente manera. Si yo tengo por acá un ángulo X, por acá un ángulo Y, entonces este ángulo viene a ser la suma X más Y. Muy bien, entonces por acá tengo esta figura. Tengo un triángulo y tengo un ángulo exterior. Entonces 30 viene a ser como X, 30 viene a ser como Y, y pues el ángulo exterior que es esta sería la suma, ¿no? 30 más 30, 60. Y lo mismo puedo hacer por acá. En este triángulo, este ángulo es exterior, quiere decir que es 40 más 20, que es 60. Entonces, ahora acá viene lo bonito del problema, porque tenemos un triángulo, tenemos bisectriz, que queden por acá, tenemos bisectriz, y tenemos bisectriz también por acá. Entonces quiere decir que este punto, si yo lo uno, también es bisectriz. ¿Debido a qué? Debido a este punto, ¿no? Entonces automáticamente voy a decir que esto es X también, porque tiene que ser bisectriz. Y pues hemos dicho que si esto es 20, esto es 20. Entonces voy a decir que 2x es igual a 20, ¿no? Resultando x igual a 10. Y bueno, eso viene a ser la solución con el método 2. Si te gustó el problema, bueno, te agradecería un montón si compartes el video, si le dejas tu like y tus comentarios, críticas constructivas que ayudan bastante a mejorar el material. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.